Seguimos con el siguiente expositor que ya lo habíamos visto en la sala, Carlos Seisdedos. Carlos, ¿estás? Estoy. ¿Cómo estás? Muy Buenas buenos tardes días. desde. Buenas Buenas tardes tardes desde. desde... Buenos ¿Estás días. en Cataluña? Estamos en Cataluña ahora mismo, sí. Bueno, buenas Buenos días tardes desde entonces. aquí. Tenemos el gusto de tenerlo a Carlos Seisdedos, que nos va a hablar un tema bastante complicado y que tiene que tener la preponderancia en cualquiera de estas conferencias, como es ciberinteligencia como elemento proactivo de la ciberseguridad. Me voy a tomar unos minutitos para leer tu currículum vitae reducido, Carlos. Es investigador, Carlos, investigador y analista responsable del área de ciberinteligencia de Internet Security Auditors. Carlos Seisdedo es responsable, bueno, ya lo dijimos, de Internet Security Auditors. Tiene más de 15 años de experiencia como investigador y analista de inteligencia en seguridad internacional y ciberseguridad. En este mismo campo es docente universitario y ponente en eventos especializados tanto en Europa como en nuestra Latinoamérica. Ha integrado fuerzas y cuerpos de seguridad en el análisis criminal y la ciberinvestigación. Actualmente colabora y asesora a distintos organismos de la administración pública en España y países en Latinoamérica. Es creador de la herramienta Magneto, orientada a análisis de inteligencia para el análisis de información y coautor del excelente libro Open Source Intelligence, o SINS. Carlos, me resta decir que sos de Cataluña, agradecerte que estés con nosotros y bueno, damos paso a tu disertación. Por mi parte, solo agradecer la posibilidad de participar en un evento de estas características como es IFECOP y bueno, también, sobre todo, dado el nivel que está habiendo de participantes. Voy a compartir la presentación. Bueno, vamos a hablar de ciberinteligencia como elemento proactivo. Tenemos 40 minutos, voy a intentar, es un tema que me apasiona y podemos estar aquí varias horas, pero voy a intentar ser muy conciso. Bueno, ¿quién soy yo? Lo vamos a pasar, ya lo ha comentado perfectamente Pablo, trabajo con Internet Security Auditors y una empresa que tenemos aquí en España, que también tenemos sede en Colombia y bueno, me encanta la posibilidad de poder compartir lo poquito que sé y cualquier evento o sarao, como digo yo, que me invitan, pues ahí estoy, ¿no? Intento aportar pues lo poquito que sé. Bueno, esto se me ha colado una fotografía que se ha cambiado, simplemente un poco el tema del libro. Y bueno, vamos a comenzar al tema, que si no se me pasa el tiempo. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener presente es que cuando hablamos de ciberinteligencia basada o enfocada como elemento proactivo para la ciberseguridad, lo primero que tenemos que tener presente es una frase, una máxima que decía Sun Tzu, que en su libro El arte de la guerra, que a mí me gusta mucho y siempre que tengo la oportunidad pues la comento en este tipo de ponencias o de clases, sobre todo por la importancia que tiene, ¿no? Y estamos hablando de un libro que se escribió hace 2500 años. Venía a decir algo así como, en el momento, si tú conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes que preocuparte por el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes, perderás otra. Y si no te conoces a ti ni a tu enemigo, por cada batalla que intentes, pues la perderás. Esto quiere decir que a nivel de ciberseguridad lo primero que necesitamos es conocernos primero a nosotros mismos y después conocer al enemigo. Ahora veremos ejemplos del por qué esa relevancia. Primero de todo, cuando hablo con algún responsable de seguridad o con alguna persona que tiene algún tipo de cargo relevante en ese ámbito y le preguntas cómo es la ciberseguridad de su organización, la respuesta siempre suele ser brutal. Tengo comprado esta herramienta, esta otra o esta otra. Por lo tanto, estamos totalmente seguros, ¿vale? Entonces, claro, no son conscientes de que realmente las organizaciones no son
impermeables, son totalmente permeables. Ya no hablamos únicamente a nivel de tecnología o de metodología o de procedimientos, incluso de propio software, actualizaciones o los propios trabajadores, ¿de acuerdo? Por la propia plantilla que va, entra, hay gente descontento. Hay que tener muy, muy presente que no somos totalmente impermeables y partiendo de esa base podremos llegar a conseguir pues, un paso más en esa proactividad. ¿Por qué digo esto? Porque realmente las organizaciones, por mucho que ellas consideren que han comprado diferentes tipos de herramientas o diferentes tipos de software que les va a ayudar a esa proactividad, a esa defensa, eh, lo que realmente sucede, o tienen que ser conscientes, tal como decía Sun Tzu, es que hay una serie de vulnerabilidades que están implícitas y que necesitamos conocer, ya sean de procedimentales, lo que comentaba de software, o incluso de los propios mecanismos internos de la organización. Bueno, el primer paso es conocer esas vulnerabilidades, conocer cuáles los elementos o nuestros principales vectores de sobreexposición o de ataque que pueden ser utilizados por los malos. Una vez los tenemos detectados, lo que debemos hacer es eliminarlos, ¿de acuerdo? Parchearlos. A partir de este punto, ¿de acuerdo? Lo que vamos a encontrar es, ya hemos sabido qué problema tenemos dentro de nuestra organización y a partir de ahí ya nos conocemos a nosotros mismos, tal como decía Sun Tzu, y ya el siguiente paso, como debe ser, es conocer al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a intentar acceder, va a intentar entrar en nuestra organización. ¿Y qué debemos conocer? Debemos conocer sus propias maneras, sus procedimientos de actuar. ¿De acuerdo? Sabemos como cada tipo de organización tiene unos procedimientos que ya están muy orquestados, ya son muy conocidos, y conociendo cuáles son nuestros principales elementos que nos proporcionan o vectores de ataque y paralelamente, si conocemos cuál es la forma que tienen los malos de actuar, ¿vale? Está claro que tendremos muchas más posibilidades de esa proactividad, ¿no? Digo esto porque no se trata únicamente de conocer cómo están atacando, pueden atacar a nuestra organización, sino que tengamos que tener presente que si yo soy de un tipo, de un ámbito relacionado con la banca y resulta que al banco de al lado ha recibido un ataque, mi principal objetivo es por mi propia inteligencia, es conocer cuál ha sido la metodología de ataque que ha utilizado. Da igual si es una estafa del CEO o un data breach, da igual. Necesito conocer. ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de conocer la metodología que utilizan con el mismo sector en el cual yo participo, tendré muchas más oportunidades de parchear esas vulnerabilidades. Perdonad porque la presentación esta se me ha quedado tonta. Un segundo. Déjame revisar una cosa. Porque se me ha corrompido parte de la presentación. Déjame 2 segundos. Sí, tranquilo, Carlos, tranquilo. Sí. Sí, se me ha corrompido parte de la presentación. Tenía una copia. Voy a recuperar. Cosas del directo. Cosas del directo y de la virtualidad, Carlos. Sí. Pasar, obviamente. Tengo... A veces, bueno, es la primera vez que me pasan, pero he visto que algunas fotografías se me han cambiado de imágenes, se han solapado unas con otras. Vamos a probar. Disculpad. No hay problema, Carlos, no hay problema. Algunas imágenes se me han corrompido.
Coger otra. Mil perdones porque es la primera vez que me sucede esto. A ver, esta versión. Esta versión está bien. La voy a recuperar. Menos mal que soy fan de copia de seguridad, de copia de seguridad, de copia de seguridad. Los informáticos somos fan de esas cosas. Sí, luego parece efecto Diógenes, ¿eh? Pero bueno, ya estamos de vuelta. Bárbaro. De acuerdo. Perdonad, disculpad No, por favor, no hay ningún problema. Como comentaba, aquí ha sido cuando me he dado cuenta que empezaba a fallar. La idea es, una vez, recuperaré esta parte muy rápida, la idea es cuando somos capaces, como somos conscientes de que tenemos una serie de vulnerabilidades, a partir de aquí lo que debemos hacer es parchearlas, ¿de acuerdo? Debemos solucionarlas, mitigarlas. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo nuestra fase de exposición, ¿vale? A partir de aquí, pues tenemos que conocer también el funcionamiento del enemigo, ¿vale? Para poder mitigar también ese tipo de ataques. Por lo tanto, nuestra actividad a nivel proactiva ya estará proporcionando un nivel mucho más alto de ciberseguridad. ¿De acuerdo? Y también es muy interesante, pongo este vídeo, es un ejemplo de los responsables de seguridad o ciberseguridad que suelen creer que por el hecho de tener diferentes tipos de herramientas que muchas veces no tienen ningún tipo de conectividad entre ellas y aunque la tengan, no tienen esa capa que proporciona la ciberinteligencia de homogeneizar y de que las cosas fluyan mucho mejor, ¿vale? Puede pasar pues como este partido, ¿de acuerdo? Nosotros somos los rojos, ¿vale? Tenemos 50 herramientas diferentes que van detrás de los malos, ¿de acuerdo? Los malos son los azules y vemos cómo se mueven de un sitio para otro. Y no somos los rojos, tenemos muchas herramientas y cada una siguiendo diferentes tipos de indicios de un lado para otro, de un lado para otro, ¿vale? No trabajan de forma conjunta, en cambio los malos son 5, ¿de acuerdo? Se coordinan más o menos, tampoco, y entran hasta la cocina, ¿de acuerdo? Meten un gol. En cambio, tenemos 50.000 herramientas, 17 porteros y no hemos conseguido nada, ¿vale? Entonces, es lo que yo veo o percibo que en muchas organizaciones está sucediendo, que están comprando tecnología por comprar, por el hecho de decir, tengo esta tecnología y si pasa algo, la culpa es de la tecnología, y no están aplicando esa capa superficial que homogeneizaría y permitiría analizar toda esa información por parte de la ciberinteligencia. ¿De acuerdo? Y está claro, los malos son malos, pero no son tontos. Por lo tanto, a la hora de investigarlos, también que tenemos que tener muy presente que también tienen muy buenas capacidades. Por lo tanto, como dice esta locución latina, ¿vale? Si vis pacem para bellum. Por lo tanto, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Tenemos que estar constantemente preparados y pensando que vamos a recibir un ataque. Y entonces, a partir de ahí, seremos mucho más capaces de poder defendernos, ¿no? Y ya que hemos dicho esto, hemos comentado al principio y todo la palabra inteligencia, y en este caso, pues seguramente vosotros tenéis muy claro cuál es o cómo se obtiene la inteligencia, pero en muchas ocasiones los decisores lo que ellos ven es, vale, yo tengo un tipo de problemática, tengo un dato, tengo algún tipo de cuestión, y yo quiero que mis analistas, mis investigadores, me generen inteligencia, pero no tienen ni idea de cuál es el procedimiento mental el cual se genera esa inteligencia. Van muy perdidos. Ellos consideran que haces así y ya. No. Detrás de esto, ¿de acuerdo? Hay una metodología donde podemos utilizar pues, diferentes tipos de fuentes de información que nos va a ayudar a la hora de poder procesar, ¿de acuerdo? Una de las principales es el OSINT, principalmente por las características que tiene y lo económico que es, ¿de acuerdo? Luego hay otro tipo de acciones que también nos va a ayudar a la preparación de esa inteligencia, siempre y cuando en función de los ámbitos en los cuales nos vayamos a mover, ¿de acuerdo? En el cual, por un lado, bueno, pues tendremos todo lo que sea en ámbito ciber, bueno, pues diferentes tipos de equipos, tanto humanos como técnicos, que nos van a ayudar a, por un lado, a hacer esa recopilación primaria, pasiva, de indicios, ¿de acuerdo?
Luego, a partir de aquí, cuando ya detectemos algún tipo de indicio y queramos profundizar, bueno, pues ya tenemos equipos de interacción que nos permitirán seguir obteniendo información. Y ya por último, en función del ámbito en el cual estemos por ejemplo, si ya queremos judicializar algún tipo de caso o queremos evidenciarlo de cara a algún proceso judicial, ¿de acuerdo? Bueno, pues tendríamos los equipos, los agentes encubiertos. Desconozco cuál es la legislación en Argentina al respecto. En España hace unos años, no muchos, se legisló para que el agente que tuviese que hacer algún tipo de infiltración para obtener inteligencia respecto a algún tipo de perfil o foros o similar, tuviera una cobertura legal, porque hasta aquel entonces no la tenía. Y que está claro, aquí entraría también equipos técnicos que ayuden en todas esas fases de recolección y recopilación de información. Pero claro, esto que he comentado está muy bien, ¿vale? Pero realmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la metodología? Pensemos que necesitamos una metodología para transformar cualquier tipo de input de dato en inteligencia, porque pensemos que lo que necesitamos es inteligencia, ¿vale? Tanto para desde un punto de vista transformar ese dato inicial en inteligencia, como desde el punto de vista que estamos tratando hoy, ¿no? De coger pequeños indicios, pequeñas muestras que podamos obtener en el ciberespacio, pequeños indicios de amenazas hacia nuestra organización y a partir de ahí intentar transformarlo en inteligencia. Pero claro, esa inteligencia necesitamos una metodología, unas fases para poder llevarla a cabo. Y en este caso es el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia nos va a servir tanto a la hora de realizar, es una metodología que nos va a ayudar tanto en un proceso de peritaje, en el cual tenemos una principal problemática y el cual necesitamos generar algún tipo de informe de inteligencia para presentar en un proceso judicial, como en este caso para la generación de inteligencia para la protección de una organización, un país o cualquier otro elemento. Son 6 fases, las repasaremos muy brevemente para que veamos la importancia de cada una de ellas. ¿Vale? Y como no, pensemos que también si estamos hablando de la monitorización, porque pensemos que estamos hablando de si yo quiero conocer, por un lado, mis vectores de exposición y por otro lado necesito conocer cómo actúan tanto los malos como cómo han actuado con diferentes organizaciones de mi misma esfera, pues necesito hacer una recopilación muy importante de información. Aquí, ¿qué sucede? Tendremos la primera fase, ¿vale? Que sí que hay como vemos en la pirámide, una gran cantidad de datos de información, que sería el caos, que vamos a tener que trabajar. Luego veremos en qué fase lo haríamos. Pero esa fase de automatización que sí que tenemos cuando trabajamos con gran cantidad de información, conforme la pirámide se va estrechando, vemos que pasamos de recolección de datos a la generación de inteligencia. Y ahí ya, como veremos más en un punto posterior, ya coge fuerza la figura del analista de inteligencia o del investigador o del perito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser el que realmente va a dar sentido a esa información. Porque pensemos que la extracción de datos por parte de herramientas normalmente son datos, ¿vale? No está aportando ningún tipo de plus. Entonces, sí que cada vez es una técnica, la ciberinteligencia, pues que comenzó a aplicarse pues, en el mundo militar, luego ha pasado pues, al mundo policial y de investigaciones, y cada vez más, bueno, pues es un elemento que se han dado cuenta las organizaciones de lo importante que es. Y ya no solo eso, sino que también detectives y otro tipo de colectivos, pues también se están dando cuenta de que la obtención de información, la obtención de inteligencia, pues es muy relevante para sus investigaciones, ¿no? Como pueda ser el apoyo pues, a algún tipo de informe o similar. ¿Por qué digo esto? Porque la generación de inteligencia, en este caso, por ejemplo, pongo el ejemplo de la obtención de información en fuentes abiertas, porque nos proporciona prácticamente el 80% de la información con la que vamos a trabajar, porque cuando recibes un ataque y tienes unos indicadores de compromiso, lo primero que vas a hacer va a ser ese hash o vas a intentar buscar información en fuentes abiertas que hagan algún tipo de referencia a ese tipo de ataque, ¿vale? Pero claro, lo podemos utilizar perfectamente la inteligencia y en esa proactividad que comentamos, pues tanto en cibercrimen, ciberterrorismo, que es algo que es obvio y lógico, cada vez más en explotación infantil, análisis forense es algo imprescindible, auditorías o huella digital, cada vez más imprescindible. También para el tema del orden del público, cada vez nos encontramos con un mayor volumen de manifestaciones. Y, bueno, en este caso nos sirve para una detección precoz, esa proactividad, pero en este caso generaríamos inteligencia para evitar algún tipo de acto en el plano físico. Y bueno, luego, como no, pues la detección de patrones y campañas de desinformación en redes sociales. Y eso es un poco lo que comentaba, el porqué la importancia de la obtención de información en fuentes abiertas. Porque actualmente
si las estimaciones rondan que entre el 5, perdón, que el 80% de la información que utilizamos en nuestras investigaciones, ¿vale?, suelen provenir de la obtención de información en fuentes abiertas. Si estamos contemplando que entre el 5 y el 10% del volumen total del coste de nuestra investigación nos va a proveer el 80%, y únicamente el 90-95% del resto de la investigación, el coste que va a provocar, nos va a aportar un 20% de la información, vemos que como cada vez las organizaciones le dan más importancia a las técnicas OSINT. En este caso he utilizado el ejemplo de las técnicas OSINT como elemento de ciberinteligencia porque en castellano solemos decir obtención de información en fuentes abiertas, pero claro, si utilizamos realmente la traslación, la traducción exactamente, Open Source Intelligence es la obtención de información en fuentes abiertas para la generación de inteligencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la obtención en fuentes abiertas tiene que ser y ser utilizada para la generación de inteligencia. Si no, ahora veremos que únicamente participa en una pequeña fase de ese ciclo de inteligencia que nos tiene que proporcionar esa proactividad. Y aquí entraría a tener presente el que tiende a considerar o tiende a creer que por la simple utilización de herramientas de botón gordo, como yo suelo decir, de que doy un botón y ya me extrae información de un teléfono, de un terminal o de cualquier plataforma de red social, ¿de acuerdo? Ya estoy obteniendo inteligencia. Error, ¿de acuerdo? No estás obteniendo inteligencia, estás obteniendo datos, estás haciendo extracción de datos. Y si no tenemos muy presente el tipo de herramientas que vamos a utilizar, bueno, peor todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si no somos conscientes del tipo de herramientas que utilizamos, que proveemos, bueno, pues digo esto porque en muchas ocasiones me he encontrado a alumnos que a la hora de presentar informes o trabajos, incluso periciales, gente que estaba en activo, en ocasiones aparece algún tipo de herramienta que se supone que hace una extracción, ya sea forense de un teléfono, ya sea de alguna plataforma o red social, y automáticamente lo que ha hecho ha sido la extracción directa de ese peritaje, de esa extracción, e introducirlo en un informe pericial, que ha ido luego a un tribunal sin comprobar si esa información era veraz. Por lo tanto, yo siempre aconsejo, da igual lo buena que sea la empresa, siempre utilizar algún tipo de cuenta o teléfono o información de test que podamos comprobar si la información de salida que nos va a dar es correcta, ¿vale? Para evitar esos sustos. ¿Por qué? Porque tenga mal configurada algún parámetro, porque esa herramienta pues con ese modelo no funcione. Siempre, si es factible, la utilización de algún tipo de cuenta test o datos test para validar que los resultados que nos está dando son realmente correctos. Y en este ámbito hemos comentado que había 6 fases, ¿vale?, que son las 6 fases que nos interesan mucho para poder generar esa inteligencia. Porque pensemos que sí que hemos dicho, vale, vamos a ser proactivos, vamos a intentar adelantarnos a los malos, ¿de acuerdo? Pero vale, ¿y eso cómo lo hago? ¿Vale? Porque la gente, en este caso los decisores, tienen un problema, te llaman por teléfono, te envían un correo, te dicen, oye, tenemos un problema, vamos a solucionarlo, ¿vale? Pero necesitamos hacer algún tipo de referencia similar. Entonces, en ese ámbito, lo que necesitamos es conocer cada una de esas fases. Voy a pasarlas muy rápidamente. ¿Vale? La primera es la fase de dirección y planificación. Esta primera fase es la que se nos presenta un problema, ¿de acuerdo? Da igual del índole que sea. Comentaba, el ciclo de inteligencia se lo puedo aplicar a cualquier índole, a cualquier planteamiento. Entonces, me va a servir, por un lado, me va a servir para conocer, en este caso, realmente cuál es la necesidad, ¿vale? Porque muchas veces el decisor te dice, tengo un problema, pero vale, tú crees que tienes un problema, pero vamos a ver cuál es el problema de fondo, porque si no, muchas veces lo que hacemos es obviar el problema real, ¿de acuerdo? Aquí entraríamos, a la hora de esa planificación, de tener presente tres elementos, ¿de acuerdo? Que son, para mí, de mi punto de vista, son muy importantes a la hora de que nos va a llevar o nos va a condicionar el resto de investigación o peritaje o lo que queramos hacer. Por un lado es el tipo de extracción que vamos a realizar, ¿vale? Si va a ser manual, automatizada o un híbrido, ¿de acuerdo? ¿Para qué? En el caso de que sea o tengamos parte automatizada, como comentaba en el punto anterior, necesitamos conocer realmente y validar esas herramientas. Luego, el segundo punto es, esa extracción, investigación o obtención que voy a hacer está planificada para realizar para un proceso judicial. ¿Voy a judicializar esa información o únicamente lo quiero a nivel de inteligencia? Porque entonces aquí variaría, ¿de acuerdo? Todo el tema de trazabilidad de la información que hemos ido obteniendo. Si no necesito judicializar, pues igual algunos pasos los puedo obviar. Pero en cambio, si tengo que judicializar, tiene que haber una trazabilidad del dato, de la información, para luego poder replicarlo en sede judicial. Y por último, bueno, si va a ser activa o pasiva, en este caso me vengo a referir si va a ser una investigación que nos va a generar
la interacción directa, pues ya sea con un dispositivo, ya sea con un actor, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy presente estos elementos. Esto lo he visto de antes, un poco, sirve igual, ¿eh? En este caso, la idea es tener presente que si no tenemos elegidas las herramientas correctas, pues nos sucederá este tipo. La segunda fase es la recolección de datos. Ahora hemos dicho la fase de dirección y planificación, la recolección de datos, que quizás es de las más relevantes. Hablo de las más relevantes porque por la gran cantidad de información que nos vamos a encontrar, ya no únicamente en redes sociales, que también, sino también por la cantidad de dispositivos. En el caso de que tengamos que hacer, obtener esa inteligencia a partir de la utilización de dispositivos móviles a la hora de hacer algún tipo de peritaje forense, claro, lo primero que tenemos que tener presente es la gran cantidad de dispositivos que vamos a encontrar en nuestras casas. Ya no es como antes, que puedes encontrar un ordenador. Ahora puedes tener 2 o 3 ordenadores, 2 o 3 plataformas, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de tabletas, el teléfono mujer, los relojes, son elementos que tienen presente a la hora de analizar. Y tener presente también la cantidad y tipo de información que nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque antiguamente, bueno, eran únicamente datos, pero ahora a la hora de analizar toda esa información, vamos a encontrar datos texto, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar audios, vamos a encontrar documentos, aplicaciones, PDFs, nos vamos a encontrar imágenes en los cuales podemos aplicar reconocimiento facial, nos vamos a encontrar también información que podemos hacer diferentes tipos de análisis de sentimiento y, cómo no, contenido en formato vídeo o multimedia, que aquí también vamos a tener que analizarlo. Pensemos que el 80% de la información que corre hoy en día, tanto en nuestros dispositivos como por la red, es audiovisual. Por lo tanto, tenemos que tener presente que vamos a tener que trabajar con este tipo de información. Y luego aquí ya, en función del ámbito, pues bueno, tenemos que tener presente lo que comentaba anteriormente, si vamos a utilizar o no diferentes tipos de técnicas para salvaguardar esa información. No voy a detenerme porque vamos un poco justito de tiempo, pero bueno, en función del ámbito, bueno, pues haríamos una salvaguarda, una certificación digital que nos permitiría presentar en un proceso judicial pues ese tipo de recopilación sin tener que acudir a un notario y que un tercero nos dé validez judicial. Luego también tenemos que tener planteamiento, ¿no? De que toda esa información que podemos llegar a encontrar, mucha puede ser desinformación, puede ser objeto de diferentes tipos de técnicas de desinformación mediante ingeniería social o similar para tenerlo en cuenta. Porque luego esa información tenemos que evaluarla, hay que analizarla. No sirve, hago una recopilación de información, bueno, necesito hacer una categorización de esa información, ya sea en función de la validez de la información y de la fuente. ¿Vale? Esto sería una matriz que utilizamos, o que utilizo yo, que se utiliza también en Europol, que me sirve un poco para categorizar esa información de cara a que si mañana viene otro analista, otro investigador, otro perito, esa información que yo he vaciado o introducido en mi base de datos, ellos puedan tener presente, darle una cierta validez. Hemos hablado de fase de dirección, la fase de recolección y ahora necesitamos la fase de transformación. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos que hemos recorrido información de diferentes dispositivos, de diferentes redes sociales, diferentes plataformas. Nos hemos encontrado con que hemos utilizado diferentes herramientas, cada herramienta tiene una salida diferente y al final nos encontramos con que tengo 17 carpetas con 17 tipos de formatos diferentes. Y aquí tenemos un problema, porque si resulta que uno tengo CSV, otro TXT, otro SQLite, otro, ¿vale? A la hora de trabajar vamos a tener un gran problema, porque no voy a poder homogenizar esa información. Y la fase de transformación necesito homogenizar esa información para poder trabajar. Y aquí entraría luego la cuarta fase. Una vez se ha transformado esa información, sería la fase de análisis. Aquí, independientemente del tipo de investigación que esté llevando, si el volumen de datos es elevado, es importante, va a ser muy interesante que podamos utilizar herramientas. Esta es una herramienta que es de pago, pero existen algunas gratuitas que nos pueda permitir toda esa información que hemos vaciado, voy a poner un ejemplo, voy a hacer una búsqueda, toda esa información que hemos vaciado y que ya hemos homogeneizado, ¿de acuerdo? Me permite, y lo tenemos compactada en una base de datos, me permite realizar búsquedas sobre él, ¿de acuerdo? En este caso, podría introducir cualquier tipo de elementos, podrían ser logs, podría ser extracción de evidencias digitales de un teléfono, podría ser cualquier tipo de información que para mí sea relevante. ¿De acuerdo? Yo aquí puedo hacer una búsqueda dentro de la base de datos, ¿vale? Hago una llamada
a una serie de entidades que yo considero que para mí son relevantes, por la casuística que sea. En este caso he buscado teléfonos que tuvieran un 6, pero imaginar que yo tengo un log o tengo un hash o cualquier elemento similar, ¿de acuerdo? Yo a partir de aquí le puedo decir a la aplicación, oye, en mi base de datos, ¿vale? Dime qué información dispongo de esto. Aquí viene muy bien, sobre todo lo que comentaba anteriormente, de la inteligencia respecto a operaciones o investigaciones pasadas o o que se hayan realizado contra. Ah, perdón, no estáis viendo. Pero disculpad, no está compartiendo esa aplicación. Se está viendo la presentación, Carlos, ¿eh? Sí, sí, por eso, que me he dado cuenta. No, pero he arrancado una herramienta y ha sido mea culpa. Vale. Se está viendo la presentación, me acuerdo. Pero yo lo que quería mostrar era esta herramienta, ¿de acuerdo? Es una herramienta que lo que me permite es de IBM, ¿de acuerdo? Que lo que me permite es toda esa información que yo tenía introducida en la base de datos, o sea, que yo he homogenizado en esa fase de transformación, me permite buscar información sobre todos estos datos, que yo en primer momento tendría en 17 carpetas o 17 CSVs, que tendría que ir buscando cada uno elemento por elemento. Aquí me permite realizar una búsqueda, en este caso voy a buscar un teléfono que tenga un 6 y elijo estos teléfonos, ¿de acuerdo? Porque coinciden con mi expectativa. Pero lo que comentaba, puede ser un correo electrónico, puede ser un indicador, puede ser un IOC, puede ser un hash, puede ser un correo electrónico, puede ser una dirección de Bitcoin, lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Que yo haya introducido en la base de datos. Entonces, a partir de aquí, yo recupero esa información que para mí es coincidente o puede ser relevante y yo le puedo preguntar a la base de datos, ¿qué información tienes con respecto a ello? ¿De acuerdo? Y en este caso, bueno, pues pueden ser logs, lo que sea. Me va a decir, oye, pues mira, resulta que este teléfono pues, es titular fulanita. Estos dos teléfonos se comunican y ¿de acuerdo? Pero pueden ser logs o puede ser cualquier tipo de información que para mí sea relevante. También es muy importante y para mí cada vez lo es más, es mantener un histórico. En muchas ocasiones lo que me encuentro es las organizaciones tienen una investigación, ¿de acuerdo? Y en cuanto la cierran, guardan información en un disco duro y al cajón. No cotejan información con un histórico y eso te da muchísima inteligencia, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos trazar esa información, ¿vale? Y a nivel de análisis, un segundo, voy a buscar otra, a ver si se marca aquí, si puedo. Quiero mostrar otra, a ver si se ejecuta. Esto hemos visto, es cuando haces un análisis estático de la información, ¿vale? Pero claro, también nos podemos encontrar que necesitamos para entender algunos elementos. No lo estáis viendo. No lo estáis viendo. A ver si puedo compartir esta. Aquí, vale. Es que no me permite compartir pantalla, sino únicamente las presentaciones. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora, ¿vale? Es el análisis, en este caso, de cómo evoluciona. Lo que hemos visto antes ha sido algo estático, ¿de acuerdo? Un momento puntual en el cual hemos visto una relación. En este caso, esto es Gephi, Gorce, perdón, es una herramienta que se diseñó para hacer un control de proyectos, pero que se puede utilizar en este caso para ver en este caso cómo está evolucionando, en este caso, pues una serie de comunicaciones en un canal, ¿de acuerdo? De Telegram similar, ¿vale? Es información extraída, pero como ejemplo. Pero ¿qué sucede? Esto también te sirve si tú tienes una serie de eventos que han sucedido en un dispositivo, tú puedes utilizar esta herramienta para ver el histórico, para ver realmente la trazabilidad y cuál ha sido cada uno de los eventos, cómo han sucedido. No únicamente saber, vale, sí, entraron aquí, vale, pero ¿cómo entraron? ¿Cuál fue el proceso? Te permite extraer mediante los logs, hacer una representación. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos viendo a cámara lenta para que se entienda, ¿vale? Aquí ya lo vemos.
a velocidad más alta, ver cómo se va montando esa estructura, ¿de acuerdo? Pero estos son, en este caso, son personas que interactúan en redes sociales, pero esto puede ser perfectamente una serie de eventos de logs para ver cómo atacan entre sí, a qué herramientas, a quién llaman, qué no llaman, qué es lo que hacen en cada momento, ¿de acuerdo? Te permite realizar ese tipo de acciones de una forma dinámica, ¿vale? Simplemente porque por norma general estamos acostumbrados a ver siempre, cuando hacemos análisis, siempre vemos la información desde un punto de vista estático, ¿vale? Y la idea es ver ese movimiento, esa trazabilidad. Y luego también otro punto muy importante, que es la figura del analista. ¿De acuerdo? En este caso, analista, investigador, perito, que para mí, veréis que voy intercambiando la denominación, pero para mí es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque pensemos que el analista es la figura más importante dentro de toda esta ecuación. Porque pensemos que todos los procedimientos que hemos hecho hasta ahora, la fase de dirección, recolección, es para que el analista tenga datos. ¿De acuerdo? Y él pueda, a partir de esa información que ha tenido, esos datos, pueda generar una serie de inferencias, pueda generar unas hipótesis y pueda generar finalmente pues, unas conclusiones, ¿vale? Y tiene que tener presente... Carlos, ¿cómo venimos, Carlos, de tiempo para finalizar? Benito, un par de minutos. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener presente que tanto es importante la parte de información que vemos como la que no vemos. ¿De acuerdo? No es un fallo de la presentación en este caso. Es tan importante esa parte. Como investigador, como analista, necesito también saber qué información me falta. Un ejemplo rápido, ¿vale? Es una anécdota, pero que nos viene muy bien al caso. En este caso es durante la Segunda Guerra Mundial, en los enfrentamientos que tenían las fuerzas aéreas de los aliados contra los alemanes, los aliados decidieron intentar hacer un estudio de cuáles eran las zonas que recibían más impacto sus aviones para fortalecerlos, para blindarlos, ¿de acuerdo? Para evitar así más bajas. Por ahí pasó un investigador, pasó un analista y les dijo, os estáis equivocando, estáis teniendo presente solo parte de la ecuación. ¿Por qué digo esto? Dijo, ¿pero por qué creéis que me equivoco? Dijo, mira, estáis teniendo solo presente los aviones que vuelven. Los aviones que vuelven significa que los impactos que están recibiendo no le impiden regresar. Tenéis que tener presente y tenéis que fortificar, tenéis que blindar las zonas que estos aviones tienen sin ningún tipo de impacto, que son las zonas en las cuales cuando reciben un impacto caen. ¿De acuerdo? Pero un ejemplo rápido de por qué es importante tanto la información que tenemos como la que no tenemos. ¿Vale? Otra fase importante es la fase de difusión. La fase de difusión es la fase que nos va a permitir mostrar, ya sea su señoría, a nuestro decisor o a nuestro jefe, qué necesitamos. ¿Vale? Y si no somos capaces de transmitir de forma coherente el resultado de esa información, pues nuestra investigación no habrá servido para nada. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de codificaciones en los tipos de informes que hagamos para darle más o menos peso y como mínimo también saber qué tipo de información puede ser difundida y qué no, o qué tipo de codificación la puede ser utilizada por otros procesos judiciales. ¿De acuerdo? Y luego, ya por acabar, una fase también muy importante es el feedback. ¿De acuerdo? Siempre después de cada investigación, de cada acción, es importante tener un feedback para comprender y ver realmente cómo podemos mejorar. Y pensemos que necesitamos tener siempre una adaptación continua, ¿de acuerdo? Porque cuando tengamos nuestra difusión, va a haber una reacción, que son las decisiones, que va a conllevar unas acciones y otros resultados, ¿vale? Que va a conllevar otra vez que volvamos al ciclo de inteligencia como tal. Y bueno, como conclusiones, desde mi punto de vista, pienso que la ciberinteligencia, la inteligencia tradicional, es un elemento imprescindible en cualquier ámbito. Nos proporciona una metodología que nos va a permitir presentar informes en procedimientos judiciales con una tranquilidad absoluta, ya que vamos a poder reproducir esos elementos y el informe que hagamos va a estar totalmente sustentado con elementos realmente veraces. ¿De acuerdo? Y bueno, disculpad, en este caso, disculpad un problema que he tenido con la presentación y bueno. No sé si tenéis alguna duda, consulta, os dejo mis datos de contacto por si alguien tiene alguna duda que no haga ahora. Tu exposición ha sido brillante. Descartar los inconvenientes porque nosotros también los tuvimos hoy a la mañana en nuestro canal de streaming. Coincido con vos en los aspectos de que la ciberinteligencia tiene que estar de parte y tiene que estar inserta dentro de las investigaciones. Habrá que ver cómo se reforman o no las leyes para que en cada país esto pueda estar permitido. Hay un formulario de preguntas donde hay un par de preguntas que te va a ser compartido
para que vos le contestes a cada uno de ellos. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y ya tenemos al otro expositor. Desde ya te queremos dar las gracias desde la Facultad de Ingeniería del Ejército por tu brillante exposición y bueno, nos quedamos en contacto para cualquier otro evento en el que podamos participar y cualquier otro intercambio, que sabemos que tenés muchas cosas como para poder intercambiar con nuestras facultades nacionales. Pues muchas gracias y quedaos pensar lo que podéis necesitar y reiterar las pequeñas inconvenientes que ha habido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Carlos, buenas tardes.